Dile a Julián. A Julián. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y gracias por estar hoy aquí. Es una jornada en la que estamos y hemos trabajado en muy poco tiempo, con lo que tener esta afluencia y este interés por parte de las empresas de Castilla-La Mancha, pues para nosotros es verdaderamente un privilegio, ¿no? Poder contar con todos vosotros y con todas vosotras hoy aquí, sabiendo siempre lo complicado de las agendas, pero en cualquier caso, como digo, agradecer vuestra presencia hoy aquí, muchos conocidos, algunos que nos vamos a conocer y, en definitiva, todos que vamos a trabajar en el desarrollo de este PERTE. Agradecer, por supuesto, al Ministerio de Industria su presencia, a Luis Ángel, que es verdad que en cualquier momento que se le llama hemos tirado de él mucho, con lo que no sé si tanto en plantilla, pero bueno, es una relación desde luego muy directa. También a María Concepción por parte del Ministerio, con que este agradecimiento, quiero decir, es para refrendar la labor que llevan haciendo. Es cierto que antes comentaba que es un PERTE que viene desde diciembre del año 2022, que sabemos y somos conscientes del gran trabajo que lleva, porque son 4 líneas y esta primera que se presenta hoy es la que habla de la acción integral para la descarbonización industrial y que saldrá en el resto de líneas, pero es una cuestión compleja para la que hoy vamos a tener, pues espero, sobrada información. No me voy a extender en los agradecimientos, pero creo que también es justo, y también lo tengo que decir a mi compañero Alipio, que será la parte mollar de la presentación, la Consejería de Desarrollo Sostenible. Y antes hablábamos con Luis, ¿no?, que aquí afortunadamente trabajamos siempre en un binomio, en una simbiosis industria y energía, con lo que, bueno, tanto por un lado o por otro, cuando viene una empresa siempre la parte energética es una de las principales demandas, con la medioambiental, pero no vamos a entrar hoy en eso porque es otro capítulo aparte, pero es verdad que la colaboración y el trabajo es constante y continuo con la Dirección General, con la Consejería, por lo que se lo agradezco plenamente el apoyo en la realización de la jornada. Y, bueno, también agradecer al Instituto de Promoción Exterior, a la parte de industria, a la parte de captación de inversiones, agroalimentario, a todos los que hacen posible el desarrollo de la jornada. No me voy a extender mucho, pero es cierto que es un PERTE en el que tenemos muchas esperanzas puestas desde el punto de vista de nuestra estructura, incluso empresarial. Como sabéis, nace en diciembre del 2022, en esa aprobación del Consejo de Ministros, pero tiene un desarrollo posterior, que es el que empieza el día 24 de enero, con esa publicación de la primera línea, y que en su ámbito global el PERTE habla de llegar a más de 11.800 millones de euros, con una parte pública y con otra parte privada, para hacer que esos 3.170 junto a los 8.700 de parte privada pues puedan apalancar una inversión total que estará cercana a esos 11.800 millones, que hablará de la creación de esos 8.000 puestos de trabajo. No voy a quitarle más datos al comisionado, que también tiene ahora su parte, pero que sepáis que en Castilla-La Mancha tenemos una industria preparada para asumir el reto, preparada para afrontar esa posibilidad del PERTE, que al final está hablándonos y nos quiere introducir o inducir. Yo siempre digo, o siempre decimos desde la Consejería, excusar también a la consejera, que le hubiera encantado estar hoy aquí, pero hoy está en Cuenca en Consejo de Gobierno, pero siempre decimos que de esa transición ordenada y esa transición constante tiene que tener ese periodo de reflexión, y este PERTE pues queremos que así sea. Sí que es cierto que es una línea en la que finalmente se tiene que trabajar en esa reducción de las emisiones directas, en la incorporación de soluciones energéticas sostenibles, de autoconsumo, y en la inversión, en la investigación, el desarrollo y en la innovación. Pero tenemos una industria donde más del 19%, el 19,7% representa dentro del PIB industrial, frente al 14,7%, que es la media nacional, con lo que tenemos un gran peso de la industria, en algunas ocasiones desconocida, ¿no?, porque antes hablaba con Luis, con el comisionado, que es asturiano, ¿no?, que su región en una hora casi recorren un punto a otro, ¿no? Y ahora yo vengo de Albacete, los compañeros, todos los delegados, que le agradezco también, cada uno viene de su posición, pero desde Nerpio hasta Molina de Aragón pueden ser 5 horas. Quiero decir, tenemos una región tremendamente extensa, con una industria muy destacada en grandes núcleos de población, pero es importante que esa industria siempre actúe en forma de vertebración del territorio, con lo que no
tenemos que compensar todo ese desarrollo, que no solo sean unas zonas, sino otras las que se vayan creciendo a nivel industrial. Por eso también es importante la presencia de algunas empresas, como veo por aquí, de capital extranjero, Íñigo, que os agradezco también que estéis por aquí hoy, con esa presencia de empresas de capital extranjero que ya hacen que más de 4.000 millones de la facturación venga en Castilla-La Mancha de esas empresas, y estamos hablando de un sector industrial donde hay importantes centros tecnológicos, como veo ya gente, representantes de ITCAN, a Jorge, también a Iván, también del ISFOR, del Centro Nacional del Hidrógeno, donde estamos hablando que de ese sector industrial representa 20.400 empresas. Quiero decir que es un gran sector donde hay empresas que pueden desarrollar y pueden ser parte de este PERTE, y que, por supuesto, ese vector energético del que ahora hablará también mi compañero Alipio, pero que hace que seamos una región líder en lo que es el mix energético, en esa producción eólica, en esa producción también fotovoltaica, pero también en temas de hidrógeno, que hay aquí algunos proyectos que también van a presentarse por la cuestión del hidrógeno, pero que también hace que grandes proyectos de hidrógeno, como los que se desarrollan en Puerto Llano, o también de esa cadena de valor que antes hablábamos de Cummins, ¿no?, en Guadalajara, una empresa de electrolizadores, tenemos que hacer todos ir rellenando esos huecos que quedan en la cadena de valor, para que ya no solo sea cuestión de la industria manufacturera en la que pongamos el foco, sino también a utilizar estas jornadas, sabiendo que el plazo se abre pasado mañana, pero utilizar estas jornadas para generar sinergias. Luego nos contará Luis y María Concepción que pueden ser proyectos individuales, pero también proyectos en agrupación, con lo que es importante que nos conozcamos, que demos cada uno lo mejor, porque hay empresas en este momento que estoy viendo energéticas, empresas industriales, empresas de servicios, empresas cooperativas. Quiero decir, que al final hagamos entre todos ese mix y destacar el proyecto que comentaba antes en Puerto Llano, también de Iberdrola y Fertiberia, que tenemos aquí representantes, con lo que hacemos y avanzamos en una industria dinámica. Es importante que desde el Ministerio se lleven esa reflexión, esa filosofía de que Castilla-La Mancha cuenta con una industria dinámica, con una industria preparada para asumir el reto del PERTE, y que, por supuesto, con una industria que cada día trabaja por cubrir esos vectores de desarrollo. Muchas veces, cuando vamos al Ministerio, en este caso de Hacienda, para conseguir los incentivos regionales y hablar de ellos, casi que nos pasamos un buen rato, más que hablando del proyecto, hablando de los vectores energético, medioambiental, y al final se habla de qué hace el proyecto, ¿no? Entonces, quiero decir, la importancia de contar con esa industria, con esa energía en nuestra comunidad, y, por supuesto, dar cabida y dar reflexión a todos los proyectos que vendrán. Yo no me extiendo más, porque la parte, como siempre, importante empieza después. Agradecer, quería dejarlo para el último lugar, pero no menos importante, por supuesto, a las 3 empresas que, como veréis, Castilla-La Mancha es una región muy grande en extensión, pero muy pequeña en relación, con lo que hemos podido tirar de ellos para estar hoy aquí, tanto a Holcim, a Marusha, como a Mario de Cerámicas La Paloma, como a Dani, a Daniel de Indun Steel, que son 3 proyectos sobresalientes que hablan de esos procesos, tanto en cerámica como en cementera, como en el sector del acero, pero que son una buena mezcla y una buena referencia de lo que queremos que sea la industria del futuro en Castilla-La Mancha, una industria descarbonizada, para lo que contamos con todos vosotros y con todas vosotras. Yo me quedo aquí, agradezco vuestra presencia nuevamente y, por supuesto, una jornada lo más interesante posible para todos. Gracias. Y aprovecho, y antes de bajarme, doy paso a Luis Ángel Colunga, comisionado especial del PERTE de Descarbonización, para que continúe con la jornada, dándote nuevamente las gracias por vuestra presencia. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Es verdad que tenéis suerte aquí en Castilla-La Mancha. Yo estuve en el Gobierno de Asturias 4 años de director general de Industria y, claro, lo comentaba, ¿no? La industria asturiana se focaliza en cuencas mineras, Avilés, Oviedo, Gijón. Y, bueno, tiene ventajas que cada vez que tienes que tratar algo lo tienes a 15 minutos y la desventaja es que si tienes un problema no puedes decir como aquí, es que hoy estoy en Albacete o voy a Guadalajara, allí no puedes decir nada porque cualquier sitio está a 15 minutos, ¿no? Entonces, bueno, y yo de verdad que a veces echaba un poco de menos, ¿no? Decir, coño, vaya lío que hay aquí, ya podía tener esta región 500 kilómetros, ¿no? Pero bueno,
tiene otras cosas, ¿no? También puedes estar en la montaña y, bueno, y de vez en cuando nieva. Pero bueno, bromas aparte, encantado de estar otra vez aquí en Toledo. Y habíamos estado, me parece que en primavera, ¿no? Con la consejera, contigo, con la gente de Rússula, no sé si decir Rússula Iznum, porque bueno, conociendo el proyecto, hemos recibido durante estos meses bastantes proyectos ubicados en esta comunidad autónoma. Algunos están aquí hoy, como Olfin, que ya decíamos antes tomando el café que somos casi de plantilla, porque no solamente en Castilla-La Mancha, ¿no? Olfin tiene bastantes proyectos, pero bueno, aquí proyectos importantes. Y también hemos tenido muchísima relación con proyectos relativos sobre todo a Puerto Llano, ¿no? Con Iberdrola hemos estado, con vosotros, como dije antes, con el proyecto de acero para Puerto Llano y con otros proyectos. Y alguno más de Inkarlovsa, que tiene fábrica aquí también. Bueno, digo fábrica, yo vengo del sector del acero, no sé si en el mundo agroalimentario se puede decir fábrica, ¿no? Pero bueno, yo lo digo, ¿no? Hemos tenido unos cuantos proyectos, especialmente en los últimos tiempos hemos tenido muchísima información, contacto y mucho proyecto del sector agroalimentario. El PERTE, que sabéis que mañana a las 12 de la noche pues es el punto de partida de la línea 1, porque yo explico ahora muy rápidamente en qué consisten las 4 líneas, pero bueno, yo creo que lo más relevante es la línea 1, que es la de las industrias que están funcionando, para que lo entendáis, de todos los sectores industriales. Se abre mañana la ventanilla a las 12 de la noche. Hemos tenido la semana pasada una reunión de la Alianza del PERTE y había alguna queja, ¿no? De que era a las 12 de la noche, que es una hora intempestiva. Pero bueno, yo trabajé en la siderurgia muchos años a turnos y he trabajado muchas noches. Pues yo siempre lo digo, que las consultoras, si tienen que trabajar un día por la noche, no pasa nada. Yo he trabajado mucho. Igual hay alguna secuela, pero vamos, después de trabajar 1000 noches, ¿no? por trabajar una. Hemos visto que es la mejor forma, bueno, pues sobre todo también por temas legales, ¿no? Cuando dices abre la convocatoria el día 24 y el día 24 empieza a las 12 de la noche, ¿no? Entonces empezamos mañana. Hemos aprovechado, porque me llamó Javier hace un par de semanas para hacer un acto de estas características. Le decía, tenemos que hacerlo antes del 24, porque si no puede haber algún tipo de problema legal. O sea, yo estoy analizándolo porque no vamos a tener reuniones vis a vis con empresas que ya hayan solicitado, ¿no? A partir del 24, si una empresa determinada solicita una subvención o un préstamo, bueno, pues ya puede haber algún tipo de problema. Pero bueno, una información general con empresas también en general, pues no parece que haya problema, pero hemos querido hacerlo y el único día que había era hoy, para hacerlo antes del arranque, ¿no? El PERTE, voy a hacer una introducción general y luego Concepción va a hacer ya una introducción en detalle. Hemos publicado la orden de bases hace ya tiempo, la definitiva me parece que fue el día 8 de enero cuando lo hemos publicado. El 28 de diciembre, que algunos pensaban que era una broma, también hemos publicado algo. Y digo que era una broma porque, como decía el director general, pues hemos empezado a trabajar en este tema desde enero del año pasado. El PERTE se aprobó el 26-27 de diciembre del 2022. A mí me nombraron comisionado el día 10 de enero del año pasado y hemos empezado a trabajar. Es un proceso muy, muy, muy complejo y han ocurrido muchas cosas en el camino que nos han hecho que nos hayamos demorado un poco, ¿no? La adenda famosa del mecanismo de recuperación y resiliencia se ha aprobado en agosto, y este PERTE, la financiación de esta primera línea, pues tiene que ver con la adenda y era presupuesto anticipado del año 2024. Ha habido elecciones generales en el camino que interfieren, sobre todo porque ha habido un gobierno en funciones durante 3-4 meses, ¿no? No me acuerdo exactamente cuánto, y sabéis que en funciones no se pueden tomar ciertas decisiones. Yo llevo desde el 10 de enero, como os dije antes, y ya hemos tenido en el Ministerio de Industria 3 ministros. Y bueno, pues esto ha habido ahora un cambio importante. Se ha creado por fin la Secretaría de Estado de Industria, que era Secretaría General, pero bueno, eso fue hace un mes, ¿no? Un mes y medio, y bueno, todas estas cosas, pues querámoslo o no, pues ocurre como un gobierno autonómico o en cualquiera de vuestras empresas, ¿no? Si en un año tenéis 3 cambios de
de CEO o de presidente ejecutivo o de accionariado, pues lógicamente todo esto influye. Y al final, bueno, pues afortunadamente sacamos ahora esta línea. El PERTE se ha decidido, como digo, hace ya un año. ¿Por qué el Gobierno de España decide hacer un PERTE, ¿no?, de descarbonización? Yo aquí estoy dando datos que son ya un poco antiguos, aunque son generales, ¿no? O sea, y digo que más o menos ahora los cambios son mínimos. La relevancia de la industria manufacturera en nuestra economía, pues la veis, no sé si veis bien, porque os da el sol desde ahí, no sé si veis bien las dos pantallas, pero bueno, este sector contribuye al PIB de España de una forma importante, tiene un valor añadido, como veis en la diapositiva, también muy alto, y yo el punto que recalco es el alto impacto económico y social. Económico, porque repercute, como digo yo, y contribuye al PIB de una forma sustancial, y social, pues por lo que acaba de decir el director general, ¿no? Porque en todas las comunidades autónomas hay industria manufacturera que encaja dentro de este PERTE. En unas comunidades de una industria, yo que soy asturiano, pues ahí sabéis que hay acero, había aluminio, ya no, hay construcción naval, hay sector químico, había carbón, ahora mismo las térmicas ya están cerradas, pero bueno, consumen gas, que también tienen su proceso. La empresa pública estatal UNOSA, que era la que extraía carbón, tiene una planta que ahora quiere cambiar de consumir estélites de carbón para generar energía a biomasa. Bueno, pues es una región que es lo que llamábamos antes industria pesada, pero otras regiones tienen mucha industria agroalimentaria, otras tienen otro tipo de industria. Aquí en Castilla-La Mancha, pues, sobre todo el sector agroalimentario es importante, pero hay otro tipo de industria que encaja dentro del PERTE, y esto refleja un poco que España es un país en el que el alto impacto económico y social de la industria manufacturera, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo a la hora de descarbonizar, porque o descarbonizamos o tenemos que abandonar la fabricación en todo el país, ¿no? Porque tenemos unos condicionantes que todos conocéis. En el año 2030, una reducción del 55% de emisiones. En el 2050 hay que ser neutros climáticamente y tenemos que acometer este cambio, que es importantísimo. Los desafíos a los que se enfrenta esta industria, y esto en un año reuniéndonos continuamente, yo voy haciendo así alguna nota aparte, hemos tenido en el Ministerio y hemos visitado empresas, hemos tenido reunión con unas 150 empresas manufactureras de todos los sectores industriales. O sea, todavía mañana, que es el último día en el que tenemos establecido como límite para reunirnos con empresas, pues mañana tenemos 4 reuniones y 3 de ellas con empresas que no sabíamos que iban a presentarse al PERTE. O sea, no tienen nadie obligación, simplemente se crea el comisionado y las empresas empezaron a contactar con nosotros para explicarles, ¿no? Y aquí estoy hablando de 2 empresas que, por ejemplo, Cerámicas La Paloma no hemos tenido ningún tipo de contacto, pero de las otras 2 que están en el debate posterior, pues sí hemos hablado, han venido por el Ministerio y en algunos casos hemos visitado, ¿no? Nos gusta pisar también el terreno, ¿no? Hemos visitado empresas cementeras, de alimentación, siderúrgicas. Hemos estado, en estos 12 meses, hemos estado prácticamente en todas las comunidades autónomas. Nos han quedado 4 o 5 comunidades que, bueno, pues quizá por menos importancia desde el punto de vista de descarbonización, no hemos estado en Baleares ni en Canarias, no hemos estado en Murcia, y yo creo que son las únicas comunidades que no hemos visitado, siempre a petición de los gobiernos autonómicos, de las patronales o de alguna empresa en particular, ¿no? Y vamos a seguir haciendo esta rueda de contactos, ¿no? Entonces, ahí hemos visto todo y hemos notado, bueno, pues las necesidades. Aquí se habla del tema que es el que encaja en el PERTE, que todos estos procesos industriales tienen un elemento en común, consumen mucha energía, y la energía que consumen en la mayoría de los casos depende de energía de origen fósil. Estamos hablando de carbón, de gas natural o de fuel, ¿eh? Y nosotros pues entendemos que tenemos que acompañar a estas compañías en su proceso de descarbonización, y es un tema que desde el PERTE sigo diciendo desde que empezamos, ¿no? Si se nos obliga, bueno, esto está mal explicado, si la Unión Europea decide hace tiempo, y el Gobierno español también, que hay que descarbonizar la economía, que tenemos que obligar a las empresas a reducir sus emisiones, no podemos obligarlas porque sí y no acompañarlas en todo el proceso. Y cuando hablo de acompañamiento,
Pues el acompañamiento es económico, especialmente, ¿no? O sea, si yo obligo a una empresa a descarbonizar, tengo que prestarle o subvencionarle para que ese proceso sea mucho más fácil, ¿no? Si es carísimo descarbonizar y necesitáis ayuda económica. Por eso se decide hacer este PERTE. Y también, por lo que aparece en la diapositiva, porque esta industria es la responsable, pues, sobre todo del 21% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, si reducimos la huella de carbono de estas industrias, estamos reduciendo muchísimo la emisión de CO2 en general. Hay nuevos desafíos en la industria y vosotros lo conocéis mejor que nosotros porque sois industrias, la mayoría de los que estáis aquí. La descarbonización es el desafío. Hay que reducir las emisiones de efecto invernadero y aquí hablamos en especial de industrias sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, ¿no? Que son las que están más constreñidas, más obligadas, con unos plazos, que tienen derechos de emisión gratuitos, tienen que pagar por otros. Es un desafío para estas empresas. Los avances tecnológicos son un desafío. Aquí hablamos de 4 ejes: innovación, investigación, desarrollo, digitalización. Yo no quiero extenderme mucho, pero sí os digo que en este año de reuniones con empresas, con centros de investigación, con comunidades autónomas, con patronales, con universidades, sí hemos notado un cambio sustancial. Hace un año nos reuníamos con alguna empresa que nos decía: yo no puedo sustituir el gas natural, es imposible desde el punto de vista técnico, no hay un combustible. Y después de un año ya tienen proyectos para ejecutar, y no a escala, sino proyectos industriales, reduciendo muchísimo o eliminando el gas natural, porque en un año ha habido muchísimos avances. Estamos hablando del hidrógeno, pero de otro tipo de avances que tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con la investigación y desarrollo de las propias empresas, ¿no? Y aquí la sostenibilidad es el gran reto. Hay que sustituir los combustibles fósiles por combustibles renovables, energía y otro tipo de combustibles. Y también es muy importante lo que es el reciclado y la reutilización. Y aquí, bueno, aquí puede haber, luego en la aplicación del PERTE, algún equívoco, porque hay un PERTE de economía circular que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Estamos trabajando con ellos porque hay proyectos que se nos presentan que vemos, bueno, pues esta parte del proyecto es mejor que vayáis al PERTE de economía circular, esta otra parte lo hacemos nosotros. Bueno, ahí tenemos que trabajar, pero también entender, los que tenéis alguna empresa, que no solamente es reducir el uso de gas, sino también todo lo que sea reutilización, valorización, reciclado, reduce el uso de materia prima y la materia prima tiene una huella de carbono impresionante, ¿no? Entonces, eso también entra dentro de este PERTE. El PERTE, bueno, pues contribuye a estos 5 puntos que algunos ya os he explicado. Un punto muy importante es promover la seguridad energética de España. Si reducimos el uso del gas natural, reducimos el uso del fuel y por fuentes, sobre todo renovables, que las producimos nosotros. Y aquí en Castilla-La Mancha tenéis, bueno, pues yo que soy asturiano y que ayer era una zona de minas, pues aquí ahora tenéis las minas de carbón que teníamos en Asturias, aquí las tenéis, que se llama sol, se llama viento y también sustituyendo el fuel, ¿no? Entonces, si España reduce muchísimo el uso de este tipo de combustibles que vienen de fuera, desde luego vamos a promover el tener una seguridad energética. Nosotros tenemos fuentes de energía propias y eso es la gran revolución de los próximos años en este país. Reducimos el uso de gas natural, fomentamos el uso de energía renovable con este PERTE, la protección del medio ambiente, y eso es importantísimo, reducimos la emisión de CO2 y de otros gases contaminantes, protegemos nuestro medio ambiente y una de las claves de este PERTE es la creación de empleo de alto valor añadido. Hemos tenido, como os digo, más de 150 reuniones con proyectos concretos de empresas industriales y menos una, que explicaré luego, que es ArcelorMittal, que es curiosamente la que recibe mayor subvención. El resto de proyectos que hemos visto, todos son generadores netos de empleo. O sea, todas las compañías vienen a vernos, nos dicen qué proyectos tienen, nos dicen qué empleo se va a generar y en global si reducen o no. Y hemos observado que este PERTE va a ser un generador neto de empleo y además de empleo de alto valor añadido, con cualificación y sobre todo compañías, bueno, pues que tienen buena remuneración y buenas condiciones sociales. Digo ArcelorMittal, que lo explicaré luego, porque como es un proyecto tan ambicioso y reduce el uso de carbón, pues al final la nueva planta de DRI, que es como lo que está proyectando Iznun Steel, pues es una planta que sustituye todo lo que son el mineral de hierro, los Inter, la batería de CO, todo lo que había alrededor, el horno alto. Y claro, en Asturias de 5.000 empleos pues va a reducir unos 1.000, ¿no?
va a generar empleo alternativo, pero bueno, es un proceso específico y único. Y ya os digo que es una paradoja porque es el que más empleo reduce, pero claro, también elimina 3 millones de toneladas de CO2 solamente en una planta, ¿no? Entonces necesita una subvención importante. El presupuesto del PERTE en global son 3.170 millones de euros de subvención o préstamo en 4 líneas que explicaré luego ya de una forma muy rápida. Y aquí hablamos de una inversión privada de 8.700. Esto es una estimación que se hace bueno, pues desde el Ministerio de Economía, porque se entiende que si hay una subvención de 1 millón de euros público, pues generalmente lo que genera es una subvención, o sea, es una inversión privada de 3,5 millones. Es ese ratio de 1 a 3,5. Sí deciros que en todas nuestras reuniones que ha habido hasta ahora, pues creemos que la inversión privada va a ser superior, ¿no? Porque estamos viendo muchos proyectos, proyecto a proyecto, estamos sumando y va a haber una inversión importantísima de parte privada y que tenemos que acompañar con subvención y con préstamo desde la parte pública. El impacto esperado, bueno, esto ya os digo que son estimaciones que hacemos, incremento de la competitividad del sector. Lo que queremos es que el sector sea competitivo y resiliente, o sea, nadie desde un gobierno sensato plantearía vamos a descarbonizar haciendo empresas menos competitivas, ¿no? Aquí tenemos que conjugar inversión, reducir emisiones, pero que las empresas sean tan competitivas o más de lo que eran antes. En un entorno global, pues es un tema que tiene mucha importancia. Tenemos que competir con terceros países que no tienen estas limitaciones de emisiones, que no tienen estas normas medioambientales como las nuestras, y se trata de acompañar, y lo que sí estamos observando es que todas las compañías presentan proyectos que reducen emisiones, pero que tienen proyectos de eficiencia energética, reducir costes y también, en muchos casos, incrementos de producción, ¿eh? O sea, que es un tema que no se baraja en el PERTE. Nosotros nos subvencionamos para incrementar la producción, pero todos los proyectos que tienen que ver con el PERTE, pues algunos secundariamente se incrementa la producción, ¿no? De una forma más eficiente y con muchas menos emisiones de CO2. Estimamos que puede haber la creación de nuevos empleos, de 8.000 nuevos puestos de trabajo. Ya os digo que todas las reuniones que tenemos nos están dando números y cuantificando las inversiones, y creemos que se puede llegar a este objetivo. El punto que veis abajo con la flecha azul de alianzas estratégicas y modernización es un punto que estamos viendo. Estamos observando que existe muchísima interacción ahora entre empresas que son competidoras, pero que tienen el mismo objetivo. O sea, por ejemplo, el sector del cemento, aquí está Holcim, pues es un sector en el que España hay 10 o 11 actores, ¿no? La mayoría son multinacionales, hay 2 o 3 empresas nacionales, pero claro, estamos viendo que tienen que sentarse, hablar y ver qué métodos hay, ¿no? Y, desde luego, la modernización es un elemento clave en todas estas inversiones. Y el crecimiento del PIB, que se estima en 4.000 millones de euros, y lo importante de este PERTE, que nuestro objetivo es reducir 13 millones de toneladas de CO2. Hay proyectos de pequeñas reducciones de emisión, ponemos como umbral mínimo 3.000 toneladas año, pero hay proyectos, antes os hablaba de ArcelorMittal, con 3 millones de toneladas de reducción, solamente cerrando un horno alto, pero tenemos muchos proyectos de cientos de miles de toneladas, ¿no? Estás pensando en el sector del cemento, reduce muchísimas emisiones, el sector siderúrgico, lo que no es Arcelor, tiene muchísima reducción, sector petroquímico también presenta muchísimas toneladas. Teníamos una reunión con Solvay, que lo conocéis, es una empresa que está ubicada en Torrelavega, en Cantabria, y ya nos presenta un proyecto que en su última fase reduce casi 1 millón de toneladas, solamente en una planta, ¿no? Entonces, es importantísimo este objetivo de 13 millones. ¿Cómo se hace? Hay 4 líneas de actuación que no voy a explicar porque bueno, se alargaría. La línea A, que es la que abrimos mañana, o línea 1, que es de actuación integral. Esa línea va a salir la convocatoria de mañana no hablo de mañana porque es a las 12 de la noche, en realidad es pasado mañana, el día 24. Sí, porque igual hay alguna consultora y está esta noche ya intentando, y bueno, que trabajen un día de noche no voy a hacerles que trabajen 2, pasado mañana, ¿no? Esta línea la abrimos en una primera fase, va a haber otra segunda fase, con 500 millones de subvención y 500 de préstamo. La línea 2 es una línea que es dedicada exclusivamente a ArcelorMittal, su proyecto de interés común europeo, y tiene que ver con la sustitución del gas natural por el hidrógeno para fabricar acero. La línea 3, que es un fondo de apoyo a contratos por diferencia, que estamos ahora en una fase de
un poco de concurso para que tener una asistencia técnica, para que nos oriente un poco. Es una línea que se ha utilizado en Portugal, en los Países Bajos, en Alemania. Bueno, quizás sea la línea más pequeña del PERTE. Y luego la línea 4, que es una línea de ayudas industriales eficientes. Esta es para el desarrollo integral de nuevas industrias manufactureras, altamente eficientes y descarbonizadas. Estos son proyectos Greenfield, ¿no? Es una línea que tiene, como veréis luego, 150 millones de subvención y 100 millones de préstamo, y esto es para proyectos nuevos. Aquí estamos hablando, bueno, sin avanzar mucho, ¿no? Estábamos hablando con vosotros, con el proyecto de Iznun Steel aquí en Puerto Llano. Encaja en esa línea, quizá la subvención esperada es menor, entonces ahí tendremos que mirar a ver cómo lo hacemos para dotarla de más dinero, ¿no? Porque hemos llevado una sorpresa, y es que en este año de reuniones, como dije antes, de consultas, pues hemos visto 7, 8 proyectos nuevos de inversión, con líneas altamente eficientes y sin emisión de CO2. Hemos visto proyectos en el sector del papel, proyectos en el sector del envasado, o sea, del vidrio. Hemos visto proyectos del sector agroalimentario, hemos visto proyectos del acero. Bueno, el único que hemos visto es el vuestro. Y claro, ¿ahora qué ocurre? Que vemos que tenemos unos cuantos proyectos del sector cerámico, que sabéis que es muy fuerte en la provincia de Castellón, y vemos que hay una cantidad que, bueno, en un principio no puede parecer muy amplia, ¿no? Y si este país se presentan 7 nuevos proyectos industriales que generan empleo, que son nuevos, que son descarbonizados, prácticamente con 0 emisiones y altamente eficientes, pues este Gobierno tendrá que decir estos tienen que quedarse en nuestro país sí o sí, si no se nos van para otro sitio, ¿no? Entonces tenemos que acometer esa línea. Queremos sacar la segunda fase de la línea 1 lo antes posible, posiblemente a partir del verano. Luego explicará Concepción un poco las características de esta fase y quizá algo de la segunda. Aquí, la segunda fase, ¿por qué hacemos 2 fases de la línea 1? Porque hay proyectos industriales que tenemos un límite temporal para la línea 1, que es que finalizan la ejecución de los proyectos en marzo del 2026, que está ahí. O sea, nos quedan pues 2 años, ¿no? Y hay algún proyecto industrial que dice que no llega a tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar una argucia legal ya pactada con la Comisión Europea para poder finalizar algún proyecto que necesite en el año 2028. Lo haremos con una empresa propia del Ministerio, un ente público empresarial, que es ENISA, la Empresa Nacional de Innovación. Vamos a transformarla en un ente público empresarial y será quien gestione esa segunda fase. Entonces, habrá proyectos, los que estéis aquí interesados en ir al PERTE, pero que ya claramente digáis, mi compañía quiere ejecutar un proyecto o varios, pero no finalizamos de ninguna forma en el 26, saber que nada más que pase este verano o incluso antes, queremos sacar la segunda fase, ¿no? Tampoco tendría sentido demorarla mucho, porque si queréis finalizar un proyecto en el 28 y sacamos la línea del 25, pues estamos igual, ¿no? Como se dice mucho aquí en Castilla, hacemos un pan como unas hostias, ¿no? En Castilla-La Mancha. Entonces, es que en Asturias somos menos religiosos para estas cosas y tal. Será por tradición, ¿no? Entonces, vamos a agilizar esa línea, y la línea 4 ya habíamos empezado a trabajar en ella en septiembre, y ahora con el nuevo ministro pues queremos agilizarla, pero también mirando a ver un poco las cantidades que tenemos para subvención y para préstamo, porque puede ser que tengamos mucho proyecto industrial y, como dije antes, no queremos que se demore. No sé si para adelante o para atrás. Bueno, estas son las conclusiones. No, pues sí. Esto es tuyo, Conchi, me parece. Bueno, estoy armando aquí una. Como veis, yo no soy comisionado del PERTE Chip por algún motivo, ¿eh? Digamos, no sé ni manejar el mando. Acabo ya. El PERTE tiene una gobernanza público-privada, tiene una alianza en la que están 9 ministerios. Aparte del Ministerio de Industria, tiene 22 patronales, nada más y nada menos. O sea, ver el alcance de este PERTE. No miréis la pantalla porque no es de lo que estoy hablando, ¿eh? O sea, esto ya… Luego a ver si lo arreglamos. Y tiene a los 2 sindicatos mayoritarios, a Comisiones Obreras y a UGT. Hemos tenido la primera reunión de la alianza en febrero, en Gijón, que fue cuando se presentó el PERTE, y la última reunión el jueves pasado, en la que ya estaba el ministro que preside la alianza, estaba la nueva secretaria de Estado de Industria y estaba yo. Hemos tenido una reunión larga explicando ya todos los detalles del PERTE, y sí os puedo decir que
estaban todas las patronales muy satisfechas porque, bueno, ha habido un periodo de consulta que finalizó en noviembre, ha habido 800 alegaciones de 120 entidades. Hemos intentado modificar la orden de bases todo lo que hemos podido dentro de la legalidad, porque hay muchos temas en el PERTE que preocupan, pero que ahí es cierto que estamos muy constreñidos por toda la legislación comunitaria. O sea, el PERTE es el Reglamento General de Exención por Categorías, que es comunitario. Bueno, entonces, hemos intentado, en un proceso muy abierto, de mucha participación, modificar todo lo modificable. Un poco la conclusión de la reunión que ha habido el jueves es: vamos a intentar ser muy flexibles en las solicitudes, o sea, flexibles para que las empresas de verdad accedan. No tiene sentido decir: va a haber dinero para descarbonizar, para ayudar, y luego, pues por un quitamayasas pajas, decir que no te voy a dar una subvención o no te voy a dar un préstamo, ¿no? Entonces, ya os digo, la reunión de la Alianza fue muy fructífera y hemos visto una satisfacción general en todas las patronales. Y como conclusiones del PERTE, pues simplemente deciros que queremos descarbonizar la industria manufacturera española, queremos como objetivo no es en sí la descarbonización, sino que es mejorar la competitividad y la sostenibilidad de un sector clave en la industria, como es la industria manufacturera. Queremos contribuir con esta descarbonización a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y también de otros gases contaminantes. Y digo esto porque hay mucho proyecto industrial que no solamente eliminan CO2, sino otro tipo de gases y de otra emisión de contaminantes que también son susceptibles de de encajar en este PERTE. Queremos consolidar el empleo de calidad y queremos fomentar la alianza estratégica de la industria española. Ya os digo que por este año de trabajo hemos logrado o hemos visto que se está produciendo esa alianza estratégica en diversos sectores, ¿no? Y lo más importante del PERTE, queremos contribuir con un importante valor añadido en términos de I+D+I. Yo aquí no me quiero extender más, pero también deciros que estamos impresionados en el Ministerio por el gran desarrollo que ha habido en estos 11-12 meses en términos de I+D+I, debido a que hay que descarbonizar y las compañías pues están poniendo las pilas. Luego tenéis algún debate que veo, bueno, pues que los que estáis haciendo mucho. Los proyectos, por ejemplo, de Holcim son proyectos muy novedosos, o sea, no es voy a reducir el consumo de gas pues haciendo esto, sino que hemos visto, sobre todo en vuestro sector, una contribución muy importante de investigación y desarrollo e innovación. Entonces, esos son los objetivos del PERTE. Pasado mañana, abrimos la ventanilla, como ya os dije. Vamos a ver si la línea 1 empieza de verdad a contribuir. Las empresas que hasta ahora no estabais muy al tanto de todo esto, ya digo que yo estoy llevando una sorpresa, en este caso positiva y negativa, porque hay empresas, mañana tenemos, por ejemplo, 2 nuevas empresas que dije: oye, yo llevo aquí un año, coño, podrías haber venido antes, ¿no?, para orientaros mejor, porque solicitar el PERTE es complicado, aunque igual hay empresas que están trabajando en ello sin consultar, ¿no?, con el Ministerio, porque tampoco hace falta, ¿no? Pero bueno, todavía estáis a tiempo, va a estar abierto, luego os lo explica Concepción, hasta el día 24 de abril, la ventanilla, o sea que no se abre el día 24 de enero y se cierra la semana siguiente. No va a haber un periodo largo, aunque la verdad es que es concurrencia simple por orden de llegada, bueno, y hasta que se agote el dinero, ¿no? Y esperemos que este PERTE sea un éxito, que la industria española vaya al PERTE y, bueno, y si llevamos una sorpresa positiva, que sería que se agoten los fondos, pues bueno, ahí tenemos un ministro nuevo, un gobierno nuevo y decirle: oye, la industria española está a la cola, hemos agotado el dinero, hay que dar una solución alternativa. Pues nada más, ahora paso la palabra a Concepción, os va a explicar aspectos muy técnicos y luego al final, cuando haya al final de la jornada una especie de debate, pues vamos también a incorporarnos con las empresas por si tenéis dudas o alguna pregunta, que seguro que las hay. No muy técnicas, yo ya lo sé que aquí todo el mundo viene y que hay de lo mío, ¿no? Pero bueno, normal, ¿no? O sea, pero vamos a ir a preguntas generales y bueno, y desde el Ministerio, como hemos estado hasta ahora, nos ponemos a vuestra disposición para hablar con vosotros y para orientaros. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Como ha indicado Luis, voy a intentar hacer un breve resumen de lo que es la orden de bases, incidiendo en alguno de los puntos clave. La presentación es un poquito más extensa, no pasaré por todas las diapositivas, pero bueno, siempre estará a disposición de quien la solicite.
Bueno, la línea 1, indicar que la orden se publicó en el BOE el 28 de diciembre, el extracto, el texto completo se publicó el día 3. El plazo de solicitudes se abre pasado mañana, 24 de enero, y se cierra el 17 de abril. Y toda esta información y mucha más la tenéis en la página del portal de ayudas del Ministerio de Industria y Turismo, que os invito a que visitéis y en donde, desde donde está el enlace para hacer las solicitudes. Bueno, como indicamos, la orden de bases publicadas son las bases reguladoras y la convocatoria anticipada del año 2024 para la concesión en régimen de concurrencia no competitiva de ayudas a proyectos tractores que pertenezcan a sectores de la industria manufacturera para impulsar la descarbonización en sus procesos productivos. Bueno, se corresponde al componente 31, el conocido como Repower. En cuanto a la estructura de solicitudes, esta será un único proyecto tractor que estará formado por uno o por varios proyectos primarios que tengan como objetivo la descarbonización de una única instalación principal. Las solicitudes podrán ser en modalidad individual o agrupación y los proyectos tendrán una doble clasificación. En cuanto a los beneficiarios, indicar que serán sociedades mercantiles estatales y sociedades mercantiles privadas que realizan una actividad industrial, sociedades mercantiles privadas en todas sus tipologías, incluidas las cooperativas. Y en cuanto a la actividad industrial, decir que, bueno, que son las que se enmarcan en divisiones 7, 8, 10 a 32 del CENAE y las de valorización a escala industrial. No es necesario que la empresa beneficiaria tenga como actividad principal este CENAE, sino que el proyecto esté enmarcado en uno de estos CENAEs. En el caso de que las empresas opten por presentarse en agrupación, tendrán que presentar un acuerdo de agrupación y podrán formar parte de esta, aparte de estas sociedades mercantiles indicadas, empresas de servicios energéticos, sociedades proveedoras de conocimiento y otras mercantiles que puedan realizar inversiones en la instalación principal o en otras instalaciones, pero siempre que contribuyan a la reducción de emisiones de la instalación principal. Se requerirá que las empresas cuenten con 3 años de experiencia y también se permite, bueno, una subcontratación hasta el 90% de la actividad subvencionada. En cuanto a la clasificación de proyectos primarios, indicar que bueno, los proyectos tendrán que tener una doble clasificación. La primera en línea de actuación es importante porque es uno de los requisitos que tienen que cumplir los proyectos tractores. Necesariamente, uno de los proyectos tiene que encuadrarse en estas categorías que se marcan en amarillo. Descarbonización de fuentes de energía, gestión energética, descarbonización, producción de recursos naturales o mejora sustancial de la eficiencia energética por ahorro de la energía eléctrica. Luego habrá una segunda clasificación que es en línea de ayudas, que esta es la clave para poder definir cuál es el límite de ayuda a la que se puede optar y también cuáles son los gastos subvencionables. Vuelvo para atrás. En cuanto a los requisitos que tiene que tener el proyecto tractor, pues bueno, ya los ha indicado un poco Luis antes. El plazo de ejecución es hasta el 31 de marzo del 2026. El presupuesto mínimo por proyecto tractor es de 1 millón de euros. No se requiere que los proyectos primarios tengan mayor o menor peso según sean obligatorios o no. El conjunto del proyecto tractor es el que tiene que cumplir este umbral de presupuesto. Se deberá cumplir el objetivo del 40% de contribución climática. Importante, efecto incentivador. No será subvencionable ningún proyecto que se inicie antes de la fecha de solicitud. Excluyendo, entendemos que no quita este carácter incentivador lo que puede ser la petición de permisos, compra de terreno, es lo que son las actividades propias del proyecto. El proyecto tiene que cumplir con el principio de NSH y luego se establecen unos objetivos de descarbonización por proyecto tractor de 3.000 toneladas equivalentes de CO2 al año. Para aquellas instalaciones que pueden no llegar a este umbral, bueno, si consiguen una reducción del 30% de sus emisiones, también serían elegibles. Y adicionalmente, para las instalaciones que están bajo el comercio de derechos de emisión, pues además se deberá conseguir una reducción significativa de sus emisiones. Bueno,
ahondando un poquito en esto último, indicar que bueno, para definir cómo se alcanzan estas emisiones, esta reducción de emisiones, pues en función de la tipología de proyectos, en la orden se recoge si se consideran solamente emisiones directas, las de alcance 1, cuando hablamos de materias primas, sustitución de materias primas, se consideran directas e indirectas, eficiencia energética, alcance 2, todo viene detallado en la orden por tipología. Y en las instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión siempre hablamos de que se deben de situar significativamente por debajo de los parámetros de referencia. Está sustancialmente inferiores, que bueno, está sujeto un poquito a interpretación. Bueno, decir que hemos intentado fijar el mínimo que nos ha permitido la Comisión Europea para fijar esta reducción. Así, bueno, estamos hablando que en los casos de referencia de producto lo que se pide es situarse un 2% por debajo del valor de referencia. Más requisitos de proyectos, se excluirán aquellos que no cumplan el principio de NSH. Se excluyen, por tanto, aquellos proyectos que sigan con el consumo de combustibles fósiles. Sí que es cierto que se permite una cierta flexibilidad a aquellas instalaciones que están sujetas a comercio de derechos de emisión y a las que se le permite que esta sustitución pueda ser gradual, debidamente justificada por falta de viabilidad técnica, por falta de que en el momento de finalización del proyecto pues bueno, no se tenga la disposición, que yo creo que es una de las consultas más recurrentes. Planteas un proyecto de sustitución de gas natural por hidrógeno, pero nadie me asegura que al final del proyecto tenga el hidrógeno en la puerta. Bueno, en estos casos, debidamente justificado y siempre que la senda de sustitución sea total, sea del 100%, pues bueno, se podrá hacer una cierta salvedad, ¿no? El cumplimiento de legislación medioambiental, bueno, no voy a entrar en el detalle. Por cada una de las tipologías de proyectos se establece cuáles son sus gastos financiables. Gastos de personal, bueno, proyectos de I+D, personal, instrumental, consultorías, los informes de certificación. La línea de ayudas a favor de la PYME, indicar que, bueno, incidir un poco en esta línea. Esta línea, en ella encajarán aquellos proyectos que, si bien no tienen un encaje fácil en el resto de tipologías de proyectos de descarbonización, de eficiencia, de reducción por sustitución de materias primas, pues bueno, aquellos proyectos que estén relacionados con ellos, pues bueno, también podrán optar a una ayuda adicional. Indicar que es eso, exclusiva a favor de la PYME. En cuanto a las tres tipologías principales de proyecto, de ayudas a la inversión, a protección de medio ambiente y descarbonización, inversiones para mejora de eficiencia y las inversiones de promoción de la energía procedente de fuentes renovables, pues bueno, en este caso se serán subvencionables los aparatos y equipos de producción, edificaciones, instalaciones, activos inmateriales, colaboraciones y costes de estudios medioambientales. Me detengo un momento en esta diapositiva que habla del coste subvencionable, indicar que en todas las, o sea, en el apartado interior hablamos del gasto financiable, que es lo que va a estar sujeto a ayuda. Pero para las tipologías de mejora de la eficiencia energética y de protección del medio ambiente y la descarbonización industrial, indicar que sobre este gasto financiable luego se va a valorar cuál es el coste subvencionable. El coste subvencionable será lo que intenta reflejar es el coste real que está asumiendo la empresa por realizar el proyecto a efecto de la ayuda. Digamos, se va a establecer lo que es un escenario alternativo, lo que en la legislación hablan de hipótesis de contraste, que sería la manera en la que la empresa actuaría si no recibiera la ayuda. Podría decidir entre mantener sus activos actuales en funcionamiento con sus gastos de mantenimiento, sus gastos de operación. Podría decidir hacer una inversión que fuera un poquito menos respetuosa por el medio ambiente, también sería más económica, digamos, que pudiera acceder, o cualquier otro tipo de situación que podría decidir. De manera que el coste subvencionable será la diferencia entre el coste o el gasto que tiene para el proyecto que se presenta, descontando cuáles serían sus gastos en ausencia de ayudas. Y de esta manera, pues bueno, a partir de
Viene recogido en el reglamento de sección por categorías, que es lo que se traslada en la orden. En función de la tipología de inversión alternativa, pues bueno, los costes subvencionables serán esta diferencia. También indicar que no siempre es fácil definir cuál tiene que ser este escenario alternativo. Y nos preguntan en muchas ocasiones cuál tiene que ser. Bueno, es que depende. Cada empresa tiene su estructura de costes, cada empresa puede decidir cuál es su estrategia y con los números que haga verá cuál es el que le da un mayor delta de inversión y este sería el lógico que presentara. Indicar que si esta hipótesis de contraste, este escenario alternativo, no es fácil de definir, no pasa nada. En el caso de que no se defina este escenario alternativo, el límite de ayuda, bueno, sí pasa, el límite de ayuda se reduce a la mitad. Pero bueno. Y luego, bueno, indicar que para componentes añadidos de una instalación existente, que no son necesarios, sino que simplemente es para mejorar el desempeño ambiental, este coste de este componente sería completo, el coste subvencionable, y para infraestructuras de hidrógeno, de calor residual, para el transporte o transformación de electricidad, también sería el total de la inversión es el coste subvencionable. En cuanto al límite de gasto financiable, aquí se recoge en una tabla por tipología de proyecto cuál es el límite máximo de ayuda al que se puede acceder. Hablamos de investigación y desarrollo pues, de 8 millones a 35 millones, proyectos de innovación 12 millones y medio, protección del medio ambiente pueden llegar hasta 30 millones. En cuanto a la promoción de la energía procedente de fuentes renovables para autoconsumo, indicar que se ha establecido una diferencia. Para aquellos proyectos que no incluyan almacenamiento, se limita a 2 millones de euros, el típico proyecto de instalar placas fotovoltaicas. Para otros proyectos que se incluyen almacenamiento y proyectos de cogeneración, indicar que la ayuda puede llegar hasta los 30 millones y se ha establecido una graduación en cuanto al límite de ayuda en función de la reducción de emisiones que se consigue. Las ayudas a la PYME pues, bueno, pueden alcanzar los 8 millones de euros. En cuanto a la intensidad máxima de ayuda, bueno, esta tabla también es un resumen de lo que se recoge en la norma. La intensidad máxima se incrementa en función de la disminución del tamaño de la empresa, si las pymes pueden acceder a un mayor nivel de ayuda, e indicar que también se prevé que pueda haber un incremento de estas intensidades de ayuda hasta el 80%, bueno, en los siguientes casos, en las zonas aisladas que cumplan con las condiciones del artículo 107 del Tratado de la Unión Europea, como es aquí. Indicar también que se puede incrementar en un 15% en los casos de los proyectos de I+D, pues, por ejemplo, cuando participen activamente pymes que corran con más del 70% del gasto subvencionable, y también un incremento del 10% para aquellos proyectos de descarbonización que logren reducir el 100% de las emisiones. Con respecto al gasto financiable, también se me había olvidado indicar que será el máximo el 80% del presupuesto financiable de cada uno de los proyectos primarios, y también es importante indicar que estas ayudas son compatibles con las sumas que se perciban a través de convenios CAE, de manera que las empresas que perciban estas sumas, el requisito que se impone es que la suma de la financiación de la ayuda obtenida más la suma percibida a través de los convenios no supere el 100% del presupuesto financiable. En cuanto a características e importes de las ayudas, el presupuesto disponible son 500 millones de euros en forma de subvención, 500 en forma de préstamo. El solicitante podrá decidir qué tipo de ayuda quiere solicitar y en qué porcentaje. Podrá pedir solamente subvención, solamente préstamo o combinación de ambas. Si bien hay que indicar que si en el momento de la resolución alguno de los dos créditos estuviera agotado y no se pudiera satisfacer la petición tal como la ha hecho el solicitante, pues el órgano propondría un esquema de financiación alternativo. Y importante, una vez resuelto se recibe el pago, ¿vale? En cuanto los préstamos, está limitado a 5 veces fondos propios, 10 años de amortización con 3 años de carencia y un tipo de interés del 3,26.
Se tienen que depositar garantías, que son distintas tanto para subvenciones como para préstamos. Tenéis la tabla y bueno, se detalla por no entrar en más detalle. En cuanto a concurrencia no competitiva, es lo que hemos indicado, concurrencia simple, concurrencia no competitiva. Las solicitudes se van a evaluar en estricto orden de llegada. Y se establecerá una lista de espera de proyectos hasta el 31 de diciembre del 2024. Habrá una fase en la que se defina la elegibilidad de la entidad, de la agrupación solicitante, que cumple una actividad industrial, requisitos administrativos, los que se indiquen para agrupaciones, así como superar el umbral que está establecido de viabilidad económica y financiera, y se analizará posteriormente la elegibilidad del proyecto tractor, que cumpla con todos los umbrales que se han definido anteriormente. Importante en la concurrencia no competitiva, la calidad de las solicitudes. Se establece que hay unos documentos que son claves, que es la memoria, el formulario en el cual están los aspectos claves y relevantes del proyecto, que esta documentación tendrá carácter de no subsanable. La que entre en la solicitud tendrá que ser correcta y en el caso de que se detecte algún fallo, algún error, digamos que esto hace perder el puesto. O sea, que no por presentar el primero aseguras que llegues, es importante. Luego indicar que habrá otra serie de documentación que sí que será subsanable, para la que está emitida por terceros, pues bueno, se mantendrá ese puesto original, pero la que es responsabilidad del propio solicitante se dará por subsanada en el momento de entrada de este documento corregido. Esto es importante, pues bueno, porque la concurrencia no competitiva, pues bueno, tenemos que tener este criterio. Y por último, bueno, muy rápido, hablando de ejemplos de proyectos financiables, pues bueno, tenéis un listado exhaustivo en la orden de convocatoria, exhaustivo pero no limitativo, hornos híbridos, equipos de recuperación de calor, bueno, cualquier tipología de proyecto que pueda conducir a la descarbonización de la planta está incluido dentro de los proyectos subvencionables. Y por último, si me podéis echar una mano, bueno, indicaros que toda la documentación sobre el PERTE la tenéis disponible en el portal de ayudas del Ministerio de Industria. Esta es la página a la que accederéis. Como veis, bueno, tenéis una primera portada en la cual están las novedades, está la presentación del webinar que se realizó la semana pasada. Tenéis en el menú de la izquierda, pues bueno, diversos apartados, descripción general, pues bueno, hay un resumen de la norma. Si podemos ir bajando un poquito, bueno, los aspectos más claves, perfecto, régimen de concesión, etcétera. Si seguimos en el resto de los apartados, por favor, vamos a normativa. En la normativa tenéis el texto completo de la orden. Además, el texto consolidado. Importante indicar que hoy ha salido una corrección de errores de la norma. Esta corrección básicamente son dos puntos principales. Uno es, como indicábamos, las cooperativas están incluidas, pero había una cierta errata. Siempre hablábamos de registros mercantiles y no registros correspondientes. Pues bueno, se ha corregido y aparecía en bastantes puntos, con lo cual se ven muchas correcciones, pero todas están enfocadas en este punto, y también una pequeña errata en unas de las unidades. Para que no asuste, que no hay cambios sustanciales, no hay que volver a leerse la norma entera, ¿no? Y luego, bueno, en el apartado de solicitudes, aquí tenéis toda la información relativa, el plazo de apertura de la presentación, la tramitación, y aquí es donde aparecerá el link al enlace para hacer toda la gestión de la solicitud. Indicar también que en este apartado, pues bueno, están todos los documentos, los formularios que se van a emplear, y está también publicada una guía de solicitud en la que, bueno, no se va a poder acceder a la plataforma antes de la fecha de apertura, pero digamos que en esta guía de solicitud sí que están los pantallazos más importantes, pues bueno, para que podáis, para que no sea una sorpresa cuando llegáis, y que está el orden y, bueno, por lo menos permite una cierta estructura a la hora de hacer la presentación. Y por mi parte, finalizado, bueno, agradeceros, y luego las consultas que podáis tener, luego las respondemos. Perfecto.
que se trata es bajar de las musas, ¿no?, al teatro, y en ese sentido pues hemos invitado a empresas que tienen proyectos de descarbonización, sobre todo pensando también en el PERTE, e intentar pues, poner en valor tanto los proyectos como el cómo iniciar las solicitudes a este nuevo PERTE. Tenemos con nosotros a Mario Vallés, director de Innovación, Desarrollo e Investigación de Cerámica La Paloma, pues, donde quieras. Mismo. También Marusa Suárez, directora de Proyectos CO2 en Holcim España, y Daniel Sánchez, director de Operaciones de Hindun, lo voy a decir en español, ¿verdad? Más fácil, Steel. Bienvenidos, gracias por aceptar el reto. Gracias a vosotros. Y vamos directamente al grano, viendo el horario e intentando respetar el hueco que habéis buscado todos en vuestras agendas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, preguntaros cómo definiríais desde vuestras empresas, desde vuestros sectores, el concepto de descarbonización en vuestras empresas, y comentar también a qué sector pertenecéis, aunque Cerámicas La Paloma creo que vamos bien orientados. Sí. Bueno, Cerámica La Paloma es una empresa familiar que está ubicada, su origen está ubicado aquí en la provincia de Toledo, en Pantoja, aunque ahora mismo ya tenemos plantas tanto en Castilla y León como en Portugal y recientemente en este año una en Andalucía, en Bailén. Nosotros somos un sector básicamente que la energía sea intensiva en nuestra producción, de hecho es una parte fundamental. Y bueno, pues evidentemente ahora mismo el mayor gasto que tenemos es de gas natural, con lo cual la descarbonización la vemos como reducir las emisiones por sustitución del combustible, porque el resto de procesos, las emisiones de CO2 por gas natural representan entre el 90 y el 99% de nuestras emisiones. No podemos ir a otras zonas a quitar emisiones. Evidentemente. Desde Holcim, ¿cómo lo veis? Bueno, Holcim estamos encuadrados dentro del sector de la construcción y pues podemos decir que una cifra así, pues el 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial están relacionadas con la construcción. El 40%, eso no es nada, ¿no? No hablamos solo de los materiales son un 7 o un 8%. Hablamos de todo el ciclo de vida de los materiales de la construcción. Hablamos de las edificaciones, del uso que le damos y de toda la vida útil. Pero bueno, ese no es el único 40%, gracias a Dios. Tenemos también otro 40%, que es los más de 100 millones de toneladas que en la última década el grupo Holcim ha disminuido de sus emisiones de CO2. Por lo tanto, para nosotros la descarbonización no es tanto un problema como un reto, una oportunidad, un desafío. Y lo que tenemos claro es que el enfoque, en nuestro caso, luego explicaré por qué, tiene que ir también a no solo decir vamos a descarbonizar la parte de energía, porque nosotros, además de energía, tenemos una parte que viene de los materiales. Entonces, nuestro enfoque también va a decir, para descarbonizarnos al 100%, tenemos que darle un uso a ese CO2. ¿Vale? Tenemos que buscar esas alternativas. Y Holcim trabaja desde un punto de vista holístico, por eso decía del gran impacto que tienen los materiales de la construcción. Tenemos que descarbonizar nuestras operaciones, está claro, llevamos trabajando más de 30 años en reducir nuestro consumo energético, en cambiar los combustibles por combustibles alternativos, materias primas alternativas. Ahora estamos trabajando también en proyectos de captura, pero además de nuestras instalaciones vamos un paso más allá, que es descarbonizar los materiales que luego utilizamos. Aquí tenemos líneas de desarrollo de productos que tienen entre un 30 a un 70% de huella de carbono inferior a los productos tradicionales. Luego pasamos a cómo descarbonizar las soluciones, es decir, cómo ayudamos nosotros desde Holcim a que los edificios y las estructuras que se construyan en el futuro tengan menor huella de carbono. Tenemos soluciones constructivas para toda la cadena. Y por último, para cerrar el círculo, hablamos de economía circular. ¿Qué es la economía circular en el cemento? Bueno, pues la economía circular en el cemento es que el hormigón es 100% reciclable. Entonces, tenemos que aprender a crear esos caminos que nos permitan todos esos materiales que se recogen en el hormigón, volver a introducirlos en nuestro proceso y disminuir también parte del consumo que tenemos de recursos naturales. Muy bien. Bueno, Daniel.
en nuestro caso, Indum Steel es una iniciativa empresarial que consiste en la construcción de la primera siderúrgica verde de la península ibérica. No tenemos por descarbonizar, nacemos descarbonizados, es la diferencia del enfoque, o sea, no optamos a las ayudas que comentaba línea 1, optamos a la línea 4, que son empresas con iniciativas Greenfield, básicamente construcción desde cero de una planta que nos va a permitir producir de forma, como decía, descarbonizada. La importancia estratégica, básicamente, de nuestro sector es un sector que emite del orden del 7 al 9% del CO2 global. En tu cifra de la construcción creo que nos incluyes también parte de lo que es el acero, obviamente, que se necesita para la construcción. Y la demanda del acero no deja de crecer. Desde 1950 hasta la actualidad se ha multiplicado por 10 el consumo del acero. Y se espera que siga creciendo porque no hay un sustitutivo y creemos que no lo va a haber. Se ha intentado con el aluminio, se ha intentado con otros materiales, pero finalmente todo vuelve al acero. Lo que sí que hay es acero cada vez más tecnológico, acero cada vez más específico para aplicaciones específicas. Y lo que buscamos desde Indum Steel es esa iniciativa de crear esa planta que mediante la innovación de los procesos, de la tecnología que ya está disponible, la implementación de dicha tecnología, el talento que necesita para desarrollarla, implementarla y mantenerla y por otra parte, básicamente la colaboración entre un ecosistema de empresas que nos permite desarrollar este proyecto, lo que buscamos es, tenemos esa vocación de ir a la vanguardia, de ser uno de los primeros que impulsa por este tipo de proyectos y sobre todo desde España, que básicamente es la oportunidad que tenemos ahora, es el sitio ideal para producir acero. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a renovables, tenemos la localización ideal y obviamente debemos aprovechar esta oportunidad. Me encanta que digas que Castilla-La Mancha es la situación ideal. Como veis, lo que hemos planteado son 3 proyectos diferentes, 3 motivaciones diferentes, 3 sectores diferentes para intentaros ayudar a que penséis cómo aplicar esta gran oportunidad que supone el PERTE de la descarbonización. Y ya ahondando en vuestros proyectos, por favor, empezamos esta vez por Marusa. Coméntanos cuáles serán los proyectos de descarbonización concretos que vais a realizar en Castilla-La Mancha. Como decía, ya llevamos muchos años trabajando en descarbonización. En Castilla-La Mancha nosotros tenemos 3 ubicaciones principales. Tenemos una fábrica de mortero en Ellín, tenemos una planta de fabricación de cemento en Villaluenga de la Sagra y recientemente vamos a inaugurar, en un mes, una nueva planta de mortero en Villasequilla. Entonces, este proyecto, por ejemplo, el de Villasequilla, estamos hablando de 7 millones de euros de inversión, pero estamos hablando de la planta de mortero más grande que vamos a tener en España y estamos hablando de poder producir 220.000 toneladas, pero de más de 300 productos morteros especiales con un grado de tecnología más avanzado, es decir, con menor huella de carbono. Estos morteros se van a poder utilizar para impresión 3D, por ejemplo, que la impresión 3D va muy relacionada a una de nuestras líneas de sostenibilidad, que es construir mejor con menos materiales. Cuantos menos materiales, evidentemente la huella de carbono final de la edificación es menor. Más allá de eso, en la fábrica de cemento de Villaluenga de la Sagra llevamos trabajando muchísimos años, es la fábrica con mayor tasa de sustitución de España. Estamos hablando de más de un 70% de sustitución térmica alcanzada durante el año pasado. Hemos trabajado en eficiencia energética, alternativos y demás, pero tenemos en marcha además un proyecto de captura que va a implicar casi 1 millón de toneladas de CO2 que vamos a poder retirar de nuestras emisiones. Este proyecto no puede estar listo antes de julio del 2026, tendremos que ir a la siguiente fase del PERTE, pero sí que es un proyecto muy importante porque no se trata solo de capturar. Capturar no es la solución, porque una vez que capturas tienes que hacer algo más. Esa captura tiene que ir acompañada de un uso, existen usos para ese CO2, tiene que ir acompañada, lo que no pueda ir a uso, tiene que ir acompañada de almacenamiento, y ahí es donde encontramos el reto importante y los desafíos a los que nos enfrentamos para este tipo de proyectos. Más allá de eso, tenemos proyectos de descarbonización
en todas las plantas que tenemos en España. O sea, nuestro objetivo es que para el 2030 Holcim España sea una compañía neta, cero en emisiones de CO2. Ese es el propósito de todos. Ese es nuestro propósito. Daniel, ahondando más en vuestro proyecto. Sí, la planta Indum Steel Puerto Llano consiste en una planta siderúrgica para producir acero plano en formato bobina. Está diseñada para producir en una primera fase 1,5 millones de toneladas. La ubicación es en las inmediaciones del polígono de La Nava. 2 millones de metros cuadrados, más de 1.000 millones de inversión, más de 1.000 puestos de trabajo directos, con lo que supone como impacto en la región en cuanto a indirectos y en cuanto a inducidos. El proceso al que optamos es un proceso totalmente descarbonizado, utilizando energía renovable. Producimos hidrógeno en la propia planta. No queremos ser dependientes de tercero, aunque estamos en la región de Puerto Llano y hay un ecosistema de producción de hidrógeno. Habrá un ecosistema de producción de hidrógeno muy interesante, pero la planta tiene su propia producción de hidrógeno que nos permite reducir el mineral de hierro y mezclarlo junto con chatarra para fundir hierro y producir bobina plana. En todo ese batiburrillo de palabras hay, por un lado, lo que es descarbonización, el proceso nace descarbonizado, pero por otro lado está la pata muy fuerte de la sostenibilidad, que es el reciclaje de la materia prima, de la chatarra, y el reuso de esa chatarra. El producto que vamos a producir está enfocado, es un producto de alto valor añadido, enfocado al sector automotriz. Recordar que España es el segundo productor europeo de automóviles, con lo cual necesita una industria potente, auxiliar, que genere la materia prima que necesita, que genere los materiales. Y la planta está lista para que su producción sea duplicada en una última fase, llegando hasta 2,6 millones de toneladas. Esto, como consecuencia positiva, lo que obtiene inmediatamente es que descarbonizamos del orden de 5 millones de toneladas de CO2. Es decir, no lo descarbonizamos nosotros, pero sí que es un producto que llega al mercado sin esa huella de carbono, con lo cual haremos que las importaciones necesarias en España o las importaciones de la Unión Europea retiraremos 2,6 millones de toneladas de esas necesidades. Por otra parte, un punto muy importante que lo comentó Luis es no solo decarbonización, sino la pata de sostenibilidad. Nosotros definimos Indum como una siderúrgica que nos apoyamos en digital, sostenible y libre de energías fósiles. Libre de energías fósiles porque básicamente no utilizamos gas natural para la producción de acero. Digital, nos apoyamos en las nuevas tecnologías que ya están implementadas, que todos nuestros socios tienen a disposición del mercado para poder ser utilizado. Y sostenible. Sostenible no solo desde el punto de vista de reutilización de materia prima, de reciclaje de chatarra, pero también sostenible desde el punto de vista del agua. El proceso siderúrgico es muy demandante en cuanto a necesidades de agua y básicamente existe la posibilidad de no consumir agua bruta, sino consumir aguas grises industriales, aguas grises municipales, reutilizar el agua que está disponible, que otros procesos la han descartado. Nosotros incorporamos en nuestro proyecto el tratamiento de dicha agua, el uso de dicha agua y el tratamiento posterior de los desechos del agua, que es una vertiente, una parte muy importante que básicamente ahora mismo estamos hablando del CO2, pero dentro de 2 o 3 años estaremos hablando de las necesidades del agua. Muy bien. Mario. Bueno, yo aquí me encuentro pequeño en comparación con los proyectos que tienen ellos, que también somos una industria que nosotros emitimos bastante menos CO2 a la atmósfera que los valores que están hablando ellos. Nosotros durante estos años hemos estado descarbonizando sin saberlo. No teníamos la palabra, porque hemos desarrollado muchos proyectos y el recorrido en el que ahora mismo tenemos delante a nivel de lo que nosotros conocemos es corto. Es decir, nosotros ya hemos hecho la recuperación de calor, ¿vale? Con lo cual estaría con la línea de gestión de procesos industriales, de energética de procesos industriales. Todo el calor residual que nosotros tenemos en los hornos, que son hornos que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana y durante todo el año. Todo el calor residual se utiliza para hacer el secado. O sea, no tenemos, antes el proceso de secado conllevaba otro consumo de gas, ahora mismo ya no, en ninguna de las plantas se utiliza este gas, con lo cual se ha podido reducir en torno a un 10% el consumo de gas natural.
También ya contamos con plantas fotovoltaicas de autoconsumo, que es otra de las líneas que también están financiables, y ya las tenemos instaladas, a falta de una que estamos ya con los últimos permisos para ponerlo en marcha. En total, en el grupo tenemos unos 4 megavatios fotovoltaicos, lo que equivaldrá a unas 2.000 toneladas de CO2 anuales de retirada. Y proyectos a futuro, lo que tenemos ahora mismo en mente es la posibilidad de utilizar el hidrógeno verde para sustituir el CO2. Entendemos que ahora mismo no estamos en condiciones de acometer ese proyecto porque no hay disponibilidad de hidrógeno verde en los puntos de consumo. Hay una iniciativa de Enagas a la que nos hemos sumado, que es la red troncal en España, y nos hemos sumado para que en el momento que esté disponible esa red troncal de hidrógeno verde, poder hacer una valoración de si nos compensa la ETA. Hay que partir de que el sector del ladrillo es un sector enormemente competitivo. Yo siempre hago, a la gente que me conoce, digo, ir al supermercado y buscar algo que cueste menos de 6 céntimos el kilo. ¿No? Que bueno, muchas veces hablamos de agricultura y demás. Ir al supermercado y encontrar algo que cueste menos de 6 céntimos el kilo. Y es lo que realmente estamos poniendo en el mercado. O sea, después de toda la transformación que hacemos, de todo el gasto energético, con lo cual no podemos asumir, por ejemplo, pasar del gas natural a hidrógeno verde cuando ahora mismo hay un diferencial de 5. Estamos hablando de unos 26 euros megavatio a pasar a 120 euros megavatio. Estaríamos fuera de mercado en cualquier momento. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que esperar a la segunda fase de este PERTE. Indudablemente, pero por una vez la administración achuchando a la empresa, ¿no? En vez de la empresa achuchando a la administración. Está bien. Como veis, dentro de la descarbonización significa que es un compromiso de cara a vuestra eficiencia, a vuestra competitividad, es un compromiso social, pero ¿esto cómo se conjuga con los objetivos comerciales que tengáis con vuestros clientes? Empezamos por ti, aunque lo tenéis a futuro, pero tenéis una estrategia en esa línea. En el caso nuestro, en el caso de Indung Steel, el compromiso obviamente es absoluto, pero más que compromiso es una estrategia empresarial en sí mismo. El mercado existe, la demanda está creciendo, es decir, el acero verde va a ser demandado, está siendo demandado. Hay sectores como el automotriz que ya tienen compromisos con fecha puesta para decarbonizar toda su cadena de valor, toda su cadena productiva. Otros sectores no llevan la misma velocidad que el automotriz, pero igualmente se sumarán a ese proceso. Las administraciones públicas en breve requerirán cierto porcentaje o cierta reducción de huella en cualquier obra pública y eso progresivamente se irá incorporando en el mercado. Con lo cual, cualquier compromiso de decarbonización y de eficiencia, sostenibilidad, tiene que estar dentro de la estrategia de la empresa. Si finalmente el proyecto empresarial no lo soporta, el proyecto va a estar condenado a una subvención continua o unas ayudas continuas y nuestro proyecto lo soporta por el uso de renovables, por la disponibilidad de renovables en la región. No solamente la región, pero España es el lugar ideal para este tipo de proyectos por la capacidad productiva de renovables, capacidad de hibridación, lo comentaba Luis también, es decir, no solo fotovoltaica, sino también eólica. Estas plantas tienen que producir 24 horas, con lo cual no es suficiente tener exclusivamente fotovoltaica. Y lo que buscamos nosotros es, la demanda ya existe, nos queremos adelantar a esa demanda, porque estos proyectos necesitan tiempo, y lo que queremos básicamente es acelerar esa transición. Es lo que desde Indum buscamos. Mario, además de la eficiencia a nivel de estrategia comercial con vuestros clientes. A nivel de estrategia comercial, bueno, ya en todos los proyectos de construcción y cada día más se están exigiendo sellos verdes, la declaración de impacto ambiental, todo eso al final pues hace que surjan oportunidades de si tú tienes menos huella, pues al final hay ciertos constructores o ciertos agentes de la edificación que pueden optar a ti. Creo que la Administración también está poniendo en marcha las licitaciones que haya requisitos medioambientales en los materiales que se usan. Aquí destacar que la cerámica estructural solo supone menos del 2% de la repercusión de los impactos ambientales en una edificación. Es decir, tenemos muy poquita incidencia en consumimos mucha energía,
pero la energía que consumimos se alarga durante mucho tiempo. Es decir, nosotros, por ejemplo, damos 100 años de garantía en el ladrillo, con lo cual estamos diluyendo esa energía durante 100 años, con lo cual el impacto es... Pero sí es verdad que cada vez más los agentes de la construcción nos están solicitando productos más verdes y también no cabe duda que la repercusión reputacional que podamos tener al tener productos con menos emisiones, pues también es un punto a hacer valer. Y desde Holcim. Bueno, en Holcim es que nuestra estrategia es acelerar el crecimiento verde. O sea, no concebimos nuestro futuro si no es un futuro sostenible. Desde hace ya muchos años hemos apostado por el desarrollo de soluciones sostenibles e innovadoras. Esto implica, o esto en qué se traduce, o esto se traduce en objetivos muy concretos. Nosotros ya en el 2019 Holcim se comprometió a cumplir los objetivos de reducción que permitirían garantizar ese máximo que inicialmente era 2 grados de calentamiento. Los objetivos no son objetivos que pongamos nosotros y ya, son objetivos que están validados por una iniciativa basada en hechos científicos, por el SBTi. En el 2021 no se establecieron solo objetivos de descarbonización a 2030, sino que fuimos la primera empresa de nuestro sector que fijó objetivos también al 2050. Y en el 2022 el compromiso fue qué objetivos de descarbonización nos planteamos para llegar a ese compromiso del 1,5 grados centígrados de máximo cumplimiento. O sea que esos objetivos están dentro del ADN de la empresa. Las soluciones y todos los productos que desarrollamos, si se hace un esfuerzo en I+D muy importante para que esos productos tengan cada vez esa menor huella de carbono. Y además, ¿esto en qué se traduce? Pues económicamente, Holcim se ha comprometido a invertir 2.000 millones de euros en proyectos de captura, uso y almacenamiento de CO2. Esto implica que sobre esos objetivos que comentábamos a 2030 añadimos entre 5 y 7 millones de toneladas adicionales de reducción de CO2 y la única forma de llevar esto a cabo evidentemente es con una clara apuesta de la empresa por este tipo de proyectos, ¿no? Se nota que al inicio de vuestro proceso está la minería y está muy relacionada con el medio ambiente y lo tenéis en el ADN. La sostenibilidad la llevamos en venas. Eso es. Como veis, el compromiso con el desarrollo sostenible también va más allá a nivel empresarial y supone una oportunidad para el desarrollo de vuestras empresas y que hay una demanda que todavía es incipiente, pero que en definitiva va creciendo poco a poco y que tenéis que posicionaros al respecto, ¿no? Y el PERTE va en esa línea. Antes de continuar con esta línea, permitidme que yo que vengo de transición energética y anteriormente del sector TIC, permitidme que os pregunto por la tecnología. ¿Qué tecnologías son las que estáis implementando en vuestras soluciones de cara a la descarbonización? Pues yo creo que ya lo he señalado antes, es decir, el aprovechamiento de todo el calor residual que tenemos es una de las principales actuaciones que hemos tenido, la mejora de las eficiencias de los hornos. Y tengo aquí algún proyecto que hemos estado evaluando, que al final pues, estuvimos en el año 2019 evaluando un proyecto de captura de CO2 en emisiones en la chimenea, pero esto generaba un producto resultante y no veíamos cabida en el mercado. Es decir, la producción de este producto en el mercado no lo veíamos. Tenemos que generar otra empresa que no es la nuestra ni es nuestra labor y cuando esta solución, si en algún momento se llevaba a cabo y se masificaba, creíamos que era inviable. Tanto por subirían las materias primas necesarias para hacer la captura y demás. Y ahora últimamente también estamos viendo algún tipo de mejora de eficiencia en el horno con algún recubrimiento interior y también lo último que hemos estado evaluando y que estamos ahí todavía dando vueltas es una captura de calor, del calor residual que todavía tenemos, que todavía incluso nos sobra un poquito de calor, poderlo almacenar y utilizarlo en otros momentos. Estos básicamente son los proyectos en los que estamos dando vueltas o hemos trabajado en los últimos años. Hay que recalcar que la eficiencia energética también es otra forma de descarbonizar muy importante. Lo que no gastas no sale. Efectivamente. Marusa. Pues, hombre, como tecnologías innovadoras las que nosotros estamos trabajando, estamos empezando a utilizar hidrógeno verde.
La idiosincrasia del cemento es que no tenemos solo emisiones de combustión, tenemos emisiones de proceso, la descarbonatación de la caliza, entonces el hidrógeno no nos puede ayudar en esa parte. 2/3 de nuestras emisiones provienen de la caliza, pero en el tercio responsable de la parte de combustión estamos empezando a introducir hidrógeno. Inicialmente tenemos cada vez menos, gracias a Dios, combustible fósil, pero sí que nos ayuda a potenciar el uso de combustibles alternativos. Nos permite utilizar combustibles alternativos con mayor contenido biomásico, que, como sabéis, la biomasa renovable tiene emisiones netas cero. Entonces, estamos empezando a trabajar el hidrógeno orientado en ese sentido. Estamos trabajando también, por ejemplo, con el uso de morteros en impresión 3D, construir mejor con menos cantidad. Ya llevamos a cabo un proyecto de impresión 3D en nuestra fábrica de Montcada, en Cataluña, y en la planta de mortero que vamos a hacer en Villasequilla va a ir dirigida precisamente a este tipo de morteros estructurales. Y, por último, sobre todo, la apuesta más importante es la captura. Cómo tener esas tecnologías de captura que ya se llevan utilizando en otros sectores, se llevan utilizando muchos años, principalmente en el sector del oil and gas, cómo adaptarlo al flujo de gases que nosotros tenemos. Y además, más allá de eso, una vez que ese CO2 esté capturado de la forma energéticamente más eficiente, que hay que buscar también cuáles son las tecnologías de captura y qué hacer en nuestro proceso para que la tecnología de captura sea lo más eficiente posible. Además de eso, luego con ese CO2, qué hacer, qué uso darle o qué almacenamiento, pero inicialmente nosotros entendemos que el uso o debe existir una apuesta por el uso porque nos ayudaría a descarbonizar otros sectores difícilmente descarbonizables hoy en día, como es el transporte. Y no es el transporte de los coches, que el coche eléctrico basado en hidrógeno estará, sino estamos hablando del sector marítimo y el sector de la aviación. Contigo ya habéis mencionado los tres el nuevo vector energético, que es el hidrógeno. Por supuesto. Curioso y a tener en cuenta. Sí, Idnum, básicamente la tecnología que vamos a implementar es la reducción de mineral de hierro utilizando hidrógeno. Una vez que se procesa ese mineral con la utilización de hidrógeno, también el tratamiento de la chatarra para combinarlo con el mineral, fundirlo y de ahí laminarlo en formato de bobina. Desde el punto de vista de sostenibilidad, la preparación de esa chatarra, la reutilización de esa chatarra, importante, recuperar lo máximo posible esa chatarra, eliminando desechos que no contribuyen. Por otra parte, el tratamiento específico del agua, ya lo comentábamos, la recuperación de aguas grises, reutilización del proceso de todas esas aguas grises, minimizar el agua bruta consumida, utilización de energías renovables en todo su proceso, es una necesidad, básicamente para la producción de hidrógeno verde ya es una necesidad por definición, pero luego para lo que es el proceso productivo lo mismo, con un plan muy ambicioso de implementación de instalación fotovoltaica y eólica en formato autoconsumo con la propia planta y por otro lado, todo lo que es relacionado con tecnologías de digitalización, control de procesos, seguridad, automatización, que todos los que formamos el consorcio de Idnum llevamos desarrollando durante decenas de años y esto es un poco, va a ser nuestro escaparate para poder mostrar toda esa tecnología. Desde luego. Y volviendo a la parte ya más empresarial, que es de lo que se trata hoy, ¿no? De debatir y abrir debate sobre la descarbonización, ¿no? en la empresa, ¿qué desafíos y obstáculos os habéis encontrado en este proceso? ¿Veis que vais a tener que acometer? Y en las soluciones que hayáis podido ya poner encima de la mesa para desarrollar esos desafíos, ¿no? Eliminarlos, ¿no? En ese sentido. Marusa, empezamos por ti si quieres. Pues tenemos más, como hablábamos antes, ¿no? Más que problemas tenemos que hablar de desafíos. Nosotros tenemos un desafío importante, creo que eso es a nivel de Europa para todas las empresas, es la implantación del CBAM, del mecanismo de ajuste en frontera. Evidentemente, esto requiere que sea una implantación rápida, pero una implantación impermeable. El CBAM es cómo evitar que otros productos no descarbonizados de fuera de Europa entren en Europa y nos hagan la competencia a nosotros como industria europea. Tenemos que crear valor
Y tenemos que poner esos mecanismos en marcha lo antes posible. ¿Por qué lo antes posible? Primero porque estos proyectos son proyectos muy largos. O sea, son proyectos que si nosotros llevamos trabajando en ellos 2 años y estamos hablando del horizonte del 2028, el primero de ellos. Entonces necesitamos que las empresas tengan la garantía de que esos proyectos van a estar protegidos. Y por supuesto que sea impermeable, que tengan unas reglas clarísimas de qué es lo que hay que cumplir para que esos productos puedan venir a Europa. En el acero estamos exactamente en la misma situación. Más allá de eso, otro desafío muy importante. España tiene una oportunidad tremenda comparada con el resto de países europeos, una posición estratégica muy importante por la cantidad de energía renovable que podemos generar y el uso que le podemos dar a esa energía, ¿no? Lo que hablábamos del potencial de generación del hidrógeno verde en España es una realidad. Por eso las empresas están apostando por proyectos que usen ese hidrógeno renovable aquí y que generen productos de valor añadido aquí. Para eso, España se tiene que posicionar ya. En el caso del cemento, lo que más nos afecta a nosotros es que exista un entorno, un reglamento claro y un posicionamiento claro de España respecto al uso y al almacenamiento de CO2. ¿Por qué? El uso, porque nosotros podemos utilizar CO2 combinado con hidrógeno para generar un combustible renovable. El avión, el tren, el barco que utilice ese CO2 está descarbonizando sus emisiones. Esto puede ser así hasta el 2041, pero a partir del 2041 la única forma en la que nosotros podemos eliminar completamente ese CO2 es en almacenamiento. Un proyecto de almacenamiento de CO2, como imaginaréis, no se hace de la noche a la mañana. Tenemos en España el ICME, el Instituto Geológico Minero de España, que ha trabajado extensamente a nivel de Europa para identificar cuáles son los enclaves que geológicamente están preparados para poder absorber ese CO2. O sea, tecnológicamente sabemos cómo se hace. El almacenamiento se lleva haciendo desde hace más de 70 años, o sea, desde los años 70 se lleva haciendo en Estados Unidos principalmente, evidentemente, pero cómo llevar eso a Europa todavía está por ver y todavía requiere mucho camino. Y el uso y el poder permitir ese uso aquí también es algo que nosotros necesitamos. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque España es el enclave ideal para generar el hidrógeno verde y estamos teniendo esa posición competitiva. Tenemos que aprovechar ese posicionamiento competitivo, la industria cementera en España comparada con la industria cementera en otros países europeos donde el potencial de generación de hidrógeno no es tan elevado. Ahí permitidme que diga una cuña porque es un objetivo del Gobierno regional y no quiero desaprovechar la oportunidad que me has prestado. Desde el Gobierno regional sabéis que se creó la Consejería de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, se intentó aglutinar todos esos elementos que necesita una industria para su desarrollo. La punta de lanza es la Consejería de Economía, Empresa y Empleo, con esa industrialización. Y ese es el objetivo real del Gobierno regional. La industrialización, o permitirme la reindustrialización incluso de algunos territorios que han perdido ese peso a lo largo de los últimos años y que tenemos que facilitarlo aprovechando esa potencia que tenemos en energía renovable. El objetivo de la energía renovable es prioritario para el Gobierno regional, pero no con una vista a corto plazo, sino con una vista a largo plazo para conseguir esa industrialización de nuestro territorio, pero con 0 emisiones. Y esa es la simbiosis que intentamos desarrollar desde todo el equipo del Gobierno de García Paje. Permíteme. No. Sí, bueno, desde IDNUM el desafío fundamental es la magnitud de la inversión, ¿no? Es movilizar esos fondos, movilizar esos inversores y de alguna forma que nos permitirán acometer el proyecto. También es importante también en el desarrollo también formar la cantidad de recursos y talento que necesitamos para ello. Puerto Llano es una ciudad industrial, es una ciudad abierta a la industria y donde hay un tejido empresarial muy importante, con lo cual esa fue una de las razones por las que Puerto Llano fue elegida como para instalar IDNUM. Y por otra parte, básicamente el resto del riesgo técnico, el riesgo de procesos, la tecnología es probada, es una tecnología, no es un proyecto piloto, es un proyecto que se puede acometer ya en una escala considerable y ahí es donde estamos toda la red de colaboradores, de los socios estratégicos que forman IDNUM y que nos permiten minimizar
minimizar ese riesgo. En Ilnum está formada por Rússula Corporación, una empresa española que llevamos 35 años en el sector siderúrgico acometiendo proyectos. Está Siemens con toda su tecnología que nos la pone a nuestra disposición, también es un socio estratégico. Prime Metals como el tecnólogo también del proceso con enorme experiencia, uno de los líderes mundiales, y Abey Energy en lo que es todo el desarrollo de la parte de renovables. Y eso, básicamente, ese conglomerado de empresas líderes en el sector hace que se minimicen esos riesgos. Y también, por otra parte, destacar también el soporte que nos ha dado, el apoyo que nos ha dado la Junta, el apoyo que nos ha dado, el soporte que nos ha dado también el comisionado, dándonos la información que necesitamos en cada momento y propiciando que este proyecto se pueda llevar a cabo. Perfecto. Bueno, nosotros en cuanto a dificultades, pues las propias. Como decía Marusa, nosotros estamos dentro del sistema de comercio de derechos de emisión y yo siempre he tenido una queja que se ha transmitido a todo el que me lo ha dicho. Es decir, no hemos partido a la hora de descarbonizar lo que nos corresponde a cada uno en la reducción del 55% de emisiones. Desde la Unión Europea no se ha tenido en cuenta de dónde parte cada industria. Es decir, si yo en el año 2005 ya contaba con gas natural en mi proceso, pues el margen que tengo de mejora es relativo. El que en 2005 emitía porque tenía coque de petróleo o fuel óleo es muy sencillo. Cambio los quemadores, hablo dentro de mi sector, cambio los quemadores de fuel o de carbón por quemadores de gas natural y he conseguido el objetivo. Entonces, yo creo que la Administración se tiene que tener un poco en cuenta de dónde parte cada industria. Por otro lado, pues en este momento nos encontramos que no encontramos una alternativa al gas natural, es decir, los hornos eléctricos a la escala en la que nosotros nos movemos no se desarrollan. Otros combustibles alternativos como la biomasa pues pueden ser válidos para industrias en las que las temperaturas exigibles son menores, pero nosotros con hornos a 1300 grados pues la biomasa no tiene su fomento. Se están utilizando en algunas cerámicas, se están poniendo proyectos en marcha de utilizar la biomasa en el tema del secado, pero como ya he explicado nosotros, ya toda la recuperación de calor que hacemos del horno nos sirve para hacer el secado, con lo cual no tiene sentido hacer una utilización de biomasa para un proceso que tenemos cubierto. Y luego, en la gran esperanza que tenemos nosotros para reducir ya el 90% que tenemos, porque nosotros entre el 90 y el 99% de las emisiones son por gas natural, pues para reducir ese 90-99%, nuestra esperanza está en un desarrollo de un combustible alternativo, como puede ser el hidrógeno verde, que actualmente, como ya he dicho antes, el coste por gigavatio es inasumible el cambio. Y por la falta de una red de distribución que nos dé una alternativa de cambio. Y por el momento no tenemos otras alternativas. Entonces estamos expectantes a la tecnología que está saliendo, pero de momento no vemos que sea aplicable directamente en nuestro sector. Desde luego que nos marcamos deberes para todos, tanto para el comisionado en cuanto a la protección del producto. Yo me arrogo el de la parte de hidrógeno, que sí podemos, porque hay proyectos de hidrógeno interesantes, y acercar la producción más allá del proyecto de Enagás, en el que también nosotros estamos interesados y participando activamente, en definitiva. Pero que también, por otro lado, antes has mencionado el proyecto que os interesaba de captura del CO2 y ver qué productos. Y ahí no lo tiréis a la papelera, si acaso a guardarlo en el cajón, pero no os va a quedar mucho para que lo rescatéis, porque lo que sí se ha visto, y por ejemplo lo ha mencionado antes Daniel, es la colaboración entre diferentes empresas, especialistas en su industria o su core, ¿no? su actividad, y al final esa colaboración es la que necesitamos en un mundo actual en el cual con la digitalización también se ha visto que la colaboración entre empresas al final de especialistas es la mejor forma de crecer y ser más, ¿no? Y ser más eficientes. Y en ese sentido, pues también os quería preguntar cómo veis la colaboración entre empresas, industrias e incluso con las administraciones en esta fase, ¿no? de descarbonización. Bueno, el tema de la colaboración entre empresas es fundamental. Es decir, cada uno entendemos de lo nuestro. O sea, nosotros podemos entender de cerámica, pero de captura de CO2 entendemos poco.
Entonces, el proyecto este que comentaba era un proyecto que venía sugerido por otra empresa que estaba desarrollando la tecnología. Y nosotros siempre estamos encantados de colaborar en estos desarrollos y, de hecho, cualquiera que venga a nuestra casa y nos pida una colaboración, encantado de atenderle y ponernos a su disposición en lo que podamos. Además, la colaboración entre empresas es lo que dinamiza y optimiza los procesos. Porque yo puedo tener la idea de generar hidrógeno verde, pero si lo pongo a 300 € megavatio, pues evidentemente ese proyecto no tiene salida. Entonces, esas empresas tienen que generar, junto con otras, que les sitúen en el mercado y les dé a optimizar sus procedimientos. Y en cuanto a la Administración, creemos que es necesaria la financiación como este PERTE, creo que es necesaria para desarrollar estos cambios. Lo que decía un poco Marusa es que dé seguridad de acometer los cambios. Es decir, que no nos embarquemos en cambios que luego o no se pueden llevar a cabo o se cambia la legislación y ya no tiene sentido toda la inversión que se ha hecho, todo el esfuerzo que se ha hecho. Y también que se apoye proyectos que a la finalización del proyecto sean económicamente viables. Es decir, que no desarrollemos una tecnología que tenga que estar constantemente subvencionada, porque si no, esa tecnología no funcionaría. Entonces, yo creo que se debe apoyar la investigación hasta el último minuto, pero una vez que la investigación termina, el proyecto debe ser autónomo. Marusa. Bueno, pues la colaboración es clave. Hemos mencionado dos características de estos proyectos cuando hablo de los proyectos de descarbonización, en concreto los de captura-uso, que requieren la colaboración de empresas que, como bien decía Mario, es que nosotros sabemos de lo que sabemos. Entonces, estamos hablando de proyectos con una dimensión económica de unos 1.000 millones de euros por proyecto. O sea, 1 millón de toneladas de CO2 aproximadamente son 1.000 millones de euros de inversión. Se dice rápido, ¿no? Estamos hablando de proyectos que requieren muchos años desde la concepción al desarrollo de la ingeniería, luego la implantación, la puesta en marcha. Son proyectos nuevos, o sea, tienen un grado de innovación muy importante detrás y esto no es posible si no existe colaboración entre empresas. Yo empecé a trabajar hace 2 años en captura de CO2, en proyectos de captura de CO2, y puedo decir que quizás el 80% de mi tiempo está dedicado a hablar con empresas de otros sectores, que tienen exactamente el mismo foco que nosotros, cómo descarbonizar la sociedad, cómo ayudar a luchar contra el cambio climático. Estamos hablando de empresas de ingeniería, estamos hablando de codesarrolladores, hidrógeno, por supuesto, muchísimo, tecnologías de captura, cómo han evolucionado las tecnologías de captura para ir adaptándose a los sectores en este tiempo. Ha sido impresionante. Cada vez hay más empresas que te ofrecen soluciones. Hace 2 años para el cemento una y para usted de contar. Ahora cada vez hay más. Es decir, tenemos que estar al tanto y tenemos que promover esa colaboración, ¿no? Y esa es una de las funciones principales de la Administración. Cómo promover, cómo ayudar, cómo poner en foros, que nosotros ya lo hacemos por nuestra cuenta a las empresas, pero si existe ese apoyo claro de la Administración, queremos que se haga esto, también se demuestra poniendo todo el tejido empresarial en marcha, coordinarse con un entorno regulatorio muy claro, con unas perspectivas de desarrollo muy claro, con un apoyo a largo plazo muy claro, y es la única forma de que estos proyectos salgan adelante. Indudablemente. Y ahondando en vuestro proyecto, Daniel. Poco más que decir, o sea, si no hay colaboración, no hay proyectos. Al final es la sinergia, ¿no?, de esas administraciones públicas, incluye a la Unión Europea como uno de los grandes impulsores, gobiernos regionales, nacionales, todos nos tenemos que alinear para que estos proyectos sucedan, porque aquí nosotros somos unos promotores, digámoslo así, pero sin ese apoyo institucional, apoyo con los centros tecnológicos, apoyo con lo que es empresa privada, etcétera, no van a suceder. Lo que sí es un poco lo que necesitamos es ese marco, digamos, jurídico estable, ¿no? Ella hablaba del CBAM, ella hablaba de otras medidas que están por venir, un poco entender cómo todo eso nos va a impactar. También un poco todos los mecanismos de agilización para la concesión de ayudas, también es importante, revisar
legislaciones pasadas, en donde hay sectores como el nuestro que estamos excluidos, por ejemplo, en ayudas regionales, que es curioso, pero básicamente porque han quedado reflejadas de épocas pasadas. No solo que no existían, sino que, bueno, en determinados momentos hay industrias que se quisieron controlar y que se quisieron de alguna mente frenar. Pero bueno, ahí englobo toda esa sinergia, ¿no? Digámoslo así. Muy bien, pues hasta aquí. Me gustaría haber hecho alguna pregunta más, pero no tenemos más tiempo. Espero que hayáis podido tener una mayor visión, ¿no?, de la necesidad, la oportunidad que significa la descarbonización. Me gustaría aquí abrir un ruego de preguntas, invitar a Luis y a Concepción a que también participen en la respuesta a las posibles preguntas que podáis hacer al público. Y en ese sentido, pues bueno, os pediría, eso sí, que no concretaseis preguntas muy estrictamente de vuestros proyectos, sino más bien dudas más generales que podamos contestar, sobre todo desde el comisionado, ¿no?, en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un poco de boca. Espera que me muevo. Este salón es maravilloso, pero si te da el sol, penas. ¿Sí? Hola, buenos días. Soy David Nieto Sandoval, de Profamun Ingeniería. Sí. También soy director del máster de proyectos de hidrógeno verde con Estructuralia. Y tenía una pregunta relacionada con el porcentaje del 30% de ahorro que establece el PERTE. Ese 30% realmente ¿a qué hace referencia? Y pongo un ejemplo sencillo. Si una industria tractora hace o promueve un proyecto cuya descarbonización dentro de la propia industria genera un 20%, pero la energía residual se aprovecha por otras industrias subsidiarias y con ello se alcanza un 40% a nivel global del proyecto, ¿cumpliría ese ratio del 30% o nos quedaríamos con el 20%? Esa es mi duda. Sí, gracias. En este caso nos quedaríamos con el 20. El requisito de reducción de emisiones, lo que se cuantifica son las de la instalación principal. Otras instalaciones secundarias participantes pueden ver reducidas sus emisiones, pero a la hora de cuantificar son las de la instalación principal. ¿Alguna pregunta más? Caballero, te acercan el micrófono por ahí. Gracias, enhorabuena por la jornada. Quería hacerles una consulta. Se ha hablado mucho del hidrógeno verde, pero yo iría al conjunto de gases renovables. ¿Sería objeto del PERTE, por ejemplo, una producción de biometano y uso de biometano, ya sea in situ o para terceros también en sobrante? Muchas gracias. Sí, también sería financiable con uso en la instalación principal. Eso es importante. Existe una mención concreta en la orden de bases, no me la sé de memoria, me perdonarás, pero sí se hace mención a la fabricación de biocombustibles, de biometano y su uso en la instalación. No, es porque, aparte de estar aquí a la sombra, también que os agradezco. He tomado más el sol hoy que en Asturias en 6 meses. No, con respecto a la pregunta, es que entender que el PERTE es para descarbonizar la industria manufacturera. Entonces, hemos tenido propuestas de compañías que quieren hacer una instalación de producción de biocombustible, biometano, pero que dicen que su producción pues la llevan a Dinamarca. Entonces, claro, al final quien descarboniza es una empresa manufacturera de Dinamarca, ¿no? Entonces, creemos que hay, bueno, pues en el Estado español otro tipo de financiaciones o subvenciones para fabricación de biocombustible o de hidrógeno. Por ejemplo, el PERTE de energía renovable, hidrógeno y almacenamiento del Ministerio de Transición financia instalaciones de producción de hidrógeno independientemente luego del consumo. Pero nosotros lo que financiamos es, produces biometano y lo consumes en tu planta y descarbonizas, ¿no? Pero entender también un poco, ¿no? Porque dices, si financiamos todo lo que se hace aquí, al final estás contribuyendo, vale, desde un punto de vista filosófico es muy bonito descarbonizar el mundo, pero España vamos a financiar y subvencionar la descarbonización pues, de Castilla-La Mancha, ¿no? De una región de Dinamarca, de otro país, ¿no? Es por ese motivo por el que decimos, oye,
la continuidad, biometano y descarbonizas tu planta. O alguna que esté cercana, que puedas conectar directamente, como el tema de todo lo que es el autoconsumo y todo esto. Ahí es donde se abre la opción que habéis barajado, que habéis explicado, de la colaboración también entre empresas y agrupaciones de empresas, que en ese sentido el especialista energético con el industrial puro y duro, que aprovecharía y que se deben de presentar en conjunto. Siempre mirando más allá, ¿no?, en la descarbonización de la pura industria. ¿Alguna pregunta más tendríais? ¿O lo hemos hecho muy bien o tenéis muchas dudas, pero más grandes de las que esperábamos? Bueno, en definitiva, tenéis a la Consejería de Economía, Empresa y Empleo a vuestra disposición, a través de las delegaciones provinciales que han estado aquí también hoy, para atenderos en todo lo que podáis, también a la Consejería de Desarrollo Sostenible a través de la Dirección General de Transición Energética y, como no, la Oficina de Asesoramiento para la Descarbonización, responsables del PERTE, ¿no?, ¿cómo se llama? El comisionado, que no me acostumbro al comisionado, y a veces es alto comisionado también. Efectivamente. Bueno, en definitiva, agradeceros la asistencia y esperamos haberos ayudado. Gracias.